Una ciudad, aparte de hermosa, muy acogedora. El mundo está viviendo una crisis financiera y económica muy severa. Semanas atrás, el Fondo Monetario Internacional daba sus proyecciones para el año 2009, para el próximo año, y luego de un año donde el mundo va a crecer, no obstante la crisis de estos últimos meses, 3.5, 3.7 probablemente, la proyección para el próximo año es de 2.2 según el Fondo Monetario Internacional semanas atrás. Hace 2 o 3 días el Banco Mundial ha dado sus proyecciones y proyecta para el próximo año menos de 1%. Según el Banco Mundial, el mundo va a crecer 0.9%, el mundo desarrollado va a decrecer. Esas cifras que daba Eduardo del altísimo desempleo en los Estados Unidos se va a agravar. Se proyecta que el próximo año la tasa de desempleo en los Estados Unidos va a ser el doble de la tasa natural, la tasa que los economistas decimos siempre se produce el desempleo por fricciones y traslados. Más de 8% va a ser la tasa de desempleo. Entonces, el Banco Mundial proyectaba eso, menos de 1%. Lamentablemente, ambas proyecciones, primero la del Fondo Monetario, más optimista, y luego la del Banco Mundial, más pesimista, o quizás más real, se quedan cortas porque parten de que China, que hace 28 años explicaba 2% del PIB mundial, hoy China explica alrededor del 13%. O sea, mucho depende de lo que pase con China y algunos de los países asiáticos, porque entre China y el resto de los países asiáticos explican 25% del PIB mundial. Analistas muy serios del Asia hablan hoy que es probable que China, que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario piensan que iba a crecer alrededor de 8% el próximo año, un país que venía creciendo a 11 y 10%, va a crecer, según ellos, no más de 4%, vaticinan algunos, y otros proyectan a lo sumo 6%. Ese escenario llevaría al mundo a que la proyección del Banco Mundial probablemente se quedó corta y que el 0.9 que proyecta para el próximo año sea menor. Entonces, que la crisis es severa, es muy severa. No hay ningún país en el mundo blindado, ninguno. Yo vengo del Perú, donde la economía este año va a crecer 9.5, el año pasado creció 9, y hay una altísima preocupación. No hay país del mundo. Lo importante es cuán sólido está el país para enfrentar lo que se viene, y quizás mucho más importante que eso, qué hacer para mitigarlo, y no solamente enfrentar la crisis, porque interpreto de la palabra del presidente de CAINCO, de Eduardo, que no solamente es un problema de enfrentar la crisis y evitar mitigar los efectos, sino más importante aún, cómo mirar con visión de mediano y largo plazo lo que debe hacer el país para que par y paso con enfrentar la crisis resuelva sus problemas de fondo. Yo quiero atreverme esta mañana, con la gentileza y la cortesía que siempre sé que hay en Bolivia y en particular en Santa Cruz, compartir con ustedes un trabajo de investigación que lo he publicado hace poco en un libro que entiendo que es un cherry, está a disposición de ustedes al ingreso del auditorio, donde lo que quisiera presentarles a ustedes es una agenda económica para el cambio, pero para enfrentar un crecimiento con menos pobreza e inequidad. Y que no solamente podamos hablar de cómo enfrentar la crisis, sino cambios más estructurales
que hagan, si no eliminar, reducir las cifras que presentaba Eduardo. Con esa introducción, este es el contenido de la charla. Como un médico, para poder recetar a un paciente, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico, los problemas. Eso le va a permitir precisar cuál es la causa, luego la receta y al final algunas conclusiones y recomendaciones. En esta primera lámina he querido presentar algo que ustedes conocen y que grafica el serio problema de exclusión que hay en Bolivia. Esto no es, por cierto, un problema exclusivo de Bolivia, es en buena parte un común denominador en América Latina. Bolivia tiene, aparte de problemas de desempleo, un serio problema de subempleo, casi 30%. Personas que trabajan menos horas de las que podrían trabajar o que reciben menos ingresos de los que podrían recibir. Tiene una inequidad muy alta. Cuanto más se acerca a uno, la inequidad es extrema. Cuanto más cerca de cero está, es mejor. 0.61. Los economistas decimos que cuando la inequidad pasa el 0.45, se complica tremendamente hacer crecer el país. Pero peor aún cuando vemos el indicador de pobreza. 60% según las cifras que he podido revisar. Estos tres indicadores duros, difíciles de asimilar, creo que explican, grafican el tema de exclusión. Entonces la solución es cómo crecer para solucionar estos problemas. Muy rápidamente, ustedes pueden ver el mapa de la inequidad en América Latina y Bolivia es el país más inequitativo. Hay mucha mayor concentración. Toda América Latina tiene indicadores muy altos, pero Bolivia tiene el indicador más alto de América Latina. Si miramos la pobreza, es muy alta en algunas regiones, el promedio es 60%, pero lamentablemente uno encuentra en el caso de Bolivia, Potosí, con cerca del 80% de la población en pobreza, y ustedes tienen varias ciudades, lo conocen mejor que el que habla, de niveles de pobreza altamente preocupantes. Cierto es, Santa Cruz marca la diferencia, tiene un nivel de pobreza bastante menor, por debajo del promedio sin duda, pero es un panorama muy complicado y que hay que tener muy presente. Adelanto que parte del éxito de una política que busque enfrentar la crisis y crecer, tiene que hacerlo mirando el país de manera descentralizada. Es la búsqueda de la descentralización productiva la que va a marcar el cambio, entre otras cosas. Cierto que ha habido una tendencia a la baja de la pobreza, pero en niveles aún muy altos. Veamos, en mi concepto, quizás